Magandang araw mga bossing. Ngayon ay makakapanood kayo isang labang kakaiba sa ating paningin. Dahil ang ating bida ngayon ay isang pusong babae at makikita mo sa pagpasok pa lang ay mahinhin ito gumalaw. Payat ang pangangatawan at binastos na agad ang ating bida sa pagtawag pa lang ng pangalan. Ngunit nagulat sila pagdating sa laban dahil para itong isang mabangis na oso na lalapain ang kalaban ng buhay sa ibabaw ng lona. Sa larangan ng boxing mga idol ay karaniwang iniidolo ay yung mga maskuladong bato-bato ang katawan parang halimaw sa gym. Pero itong ating bida ngayon mga idol ay iba ang dating ng aura nito. Mahinhin gumalaw, may pilantik ang mga kamay pero pagdating sa ibabaw ng lona ay parang isang mabangis na oso na nakawala. Ang ating bida pala mga idol ay nagmula sa matapang na angkan ng Compostela Valley, Mindanao. Ito ang Roylo Goles at hawak pala nito ang Asian WBC minimum weight title belt. Kahit na siya ang isang baklang kampyon at talagang mabangis ito kapag lumalaban na. Kumikembot ito kapag umaatake para kang sinasalubong ng kidlat. Bago pala nito binubugbog ang mga kalaban mga idol ay yayakapin ka muna nito at hinahalikan. At pagkatapos niya ay parang nagwawala na ito sa ibabaw ng lona. Pinapakita nito na hindi lang sa laki ng katawan ang dahilan parang maging isang ganap na kampyon. May galaw itong para si Manny Pacquiao, mabilis, unpredictable at talagang matapang na sumusugod. Tapos nito maghari sa Pilipinas ay nabigyan ito ng isang malaking laban sa labas ng bansa at lumipad ito papuntang Mexico para kaharapin ang pambato ng Mexico na si Armando Santos alias Cobra ng mga Mexicano. Dedepensahan nito ang WBC flyweight title laban sa ating bida na naganap sa Reynosa, Mexico. Dahil sa galawang pagkabakla at pitik sa pagtawag pa lang ay hindi na ito nire-respeto ng announcer at inaakala nito na pampataba lang ito sa record ng kampyon. Sa pagbukas pa lang ng round 1 mga idol ay ang Pinoy na si Goles ay naka-southpaw stand at orthodox naman ang Mexicano. Sa round 1 pa lang mga idol ay ginulat na agad nito ang mga fans sa bilis ng galawan ng ating bida sa ibabaw ng ring. Vino con un muy buen movimiento de cintura, por poco queda sentado. Dice que todas las cooperaciones de golpes que le tiró por a Santos, pero sintió ese golpe, lo sintió. Sí, lo sintió, pero muy buen movimiento de cintura. Sí, se quitó como 5 golpes. De nuevo se sigue riendo. Recibe y se ríe, recibe y se ríe, recibe y se ríe. La gente se emociona, se para de la silla. Sí. La silla. Sí. De nuevo contra el rincón. Aquí sí no hubo el bailecito de cintura que hizo el filipino ni tampoco la sonrisa de hasta. Sa round 2 naman mga idol ay hirap sabayan ng Cobra itong ating bida dahil sa bilis nitong gumalaw at sumuntok na parang kidlat. Biglang nagwawala at biglang babanat. Buena combinación, cintura, buen movimiento, la forma que se quitó esos golpes en el primer asalto, Daniel. Sí, tiene un buen movimiento de cintura. Es forma, su estilo de pelea, porque su guardia no está bien puesta arriba. Derecha por parte de la Cobra Santos. Sa round 3 naman mga idol ay gigil na itong Mexican fighter sa ating bida para pabagsakin na ito sa laban. Ngunit hirap itong may patama ang suntok sa ating bida. Habang itong si Kabayan naman ay relax lang sa laban. Deportes. Buena combinación. Pero no es muy incómodo que si tú eres derecho te enseñen a pelear a la zona. Trabajado bien esa cortada. No es muy grande la cortada, pero sí tiene. Entonces la guardia del filipino está mucho más abajo. Izquierda ahí, buen jab. Sí. 1-2. Otro más. 1-2. Y lo sintió, parece que lo sintió. Filipino. Es el mexicano. Suena la campana. Un golpe pleno de la Cobra Santos. Va a poner. Juez B, 40-36. Juez C, 30 y tantos, el mexicano. Sí. Entonces después del fallo de los jueces hasta el cuarto asalto, así están marcando en sus tarjetas. Llamando la atención ahí el filipino. Están peleando. buena combinación por parte del mexicano, izquierda-derecha. Está pegando fuerte. El filipino realmente no ha podido. Aquí está la tarjeta. Tiene buena pegada, 7 knockouts de 11 ganadas. Eso se ve que tiene.
Suena la alerta de 10 segundos. ¡Uf! Oh, ahora sí lo está sintiendo. Sa round 7 naman mga idol ay mas lalo pang bumilis itong si Goles. Inalabas niya na ang galawang Pacquiao at hirap si Cobra makasabay sa galawan ng ating bida dahil sa sobrang bilis nito. Cosa moviendo la cintura. Ahora sí. Y la sintió, parece que la sintió. Sí. Sí, sí. Mucho más de lo que deberían recibir. Mucho más de lo que deberían recibir. Suena la campana. Vamos. Sa round 8 naman mga idol ay pinuntirya ni Kabayan ang bodega ni Cobra para palambutin ito, ngunit nagpakita ito ng tibay itong Mexicano. Fíjate. Sí, ahora buscando la... Noveno asalto. Pelea. Esa- Buena izquierda, derecha. Por parte de la Cobra Santos. Se viene con todo. El filipino parece que se... Biglang binilangan si Goles ng referee kahit walang malinaw na tama. Buena izquierda, derecha. Por parte de la Cobra Santos. Se viene con todo. El filipino parece que se... Dito ramdam ng Team Goles na lulutuin ang laban kaya binuhos na nila ang lahat upang pabagsakin ang Mexicano. Empática ahí también los filipinos. Y ahí conectó una buena derecha. Oh, Con el guante el piso. sí, tocando el piso tienes cuenta porque estaba recibiendo golpes. Estaba recibiendo y además puso el guante en el piso. Cuando un boxeador toca el piso con el guante, inmediatamente le dan cuenta de protección. Décimo asalto del combate. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Últimos dos en esta pelea por el título peso. Buena izquierda, pleito. Otro más para la Cobra Santos. Último de este pleito pactado a 12. Gracias por estar con nosotros en esta velada de boxeo, en una noche de muchas veladas, de mucho boxeo. Deporte que ha tenido un triunfo. Un triunfo le da a uno la confianza de seguir adelante. A veces lo hace uno recapacitar, pensar lo que hizo nomás en la pelea y pues contar madres, por decir. Ahora me ven más fuerte en los sparring que he hecho, sparring y dicen que... Final round mga idol ay malinis pa rin ang patama ni Kabayan sa Mexicano. Ayaw nitong umabot sa scorecard ng mga hurado, ngunit matibay pa rin itong si Cobra. De parte del filipino, el mexicano tendrá simplemente que tratar de boxear en esta última vuelta. El filipino necesita un knockout para llevarse la victoria, algo que se ve difícil. Eso es lo que le gusta al filipino. Pero ha sido una buena pelea para la carrera. Bueno, es un deporte de golpes y pues hay que pelear, hay que subirse al ring a pelear en serio. Intercambio sobre el final, va a terminar. Suena la campana y Matapos ang isang mainit na bakbakan mga idol ay kampante ang kampo ng ating kababayan na mananalo sa laban. Ngunit sa paglabas ng scorecard ay nagulat ang lahat sa resulta ng laban dahil panalo ang Mexican boxer. Sa tingin nyo mga idol, sino nga ba ang totoong panalo sa kanilang laban?